la descripción del chino. Las capas musculares del estómago tienen dos tipos, la longitudinal circular, que sería importante, la mucosa serosa y algo. Acá están las arterias, recordamos. Detrás de esto, esta es la esclénica y acá están los vasos cortos, ¿no? Arterias gástricas. Lo mismo que está la coronaria estomática, que es la gástrica izquierda, y acá viene la hepática, la gastroduodenal, y después está la gástrica, después la gástrica izquierda, derecha, todo eso. En conclusión, el hígado y el estómago, mejor dicho, es un órgano totalmente irrigado. Tenemos la ventaja de que cualquier anastomosis que hagamos en el estómago, al tener buena irrigación, nos va a prender. Excepcionalmente el estómago se bistuliza. Un estómago bistulizado, hablando de sinónimo de muerte. Se habla del estómago, quiere decir que normalmente cualquier estructura que haga toda la semana. El estómago es el órgano más resistente. Donde se te abre el estómago ya no puedes hacer nada. O sea, excepto de que si tú haciendo bien las cosas, me refiero, algo que si no haya hecho mal las cosas, en este caso sí, no, pero normalmente que hayas hecho bien y si se te abra, es porque el paciente no va a pegar absolutamente nada. Entonces el estómago tiene esa ventaja, es un órgano muy irrigado, ¿no? Acá tenemos la arteria esclénica y acá están saliendo los famosos vasos, ¿no? Como para las letras tienen el mismo nombre. Ahora, esto nos va a importar para la patología benigna que vamos a ver. La mucosa, con sus distintas capas de células que tiene. Entonces, va a haber células mucosas que secretan mucho en todo el estómago, que lo va almacenando. Va a haber células parietales, células superficiales. De estas, ¿cuál es el que secreta jugo gástrico? Por lo que tiene parietales o las principales. Parietales. ¿Y dónde hay más células parietales? Entonces, si se secreta bastante ácido clorhídrico en esta parte, siempre unimos una línea que pasa por donde la curvatura menor termina, recta, y eso sería toda la porción antropilora. Si en esta parte hay mayor secreción de ácido clorhídrico, entonces ya me estoy imaginando cómo podría disminuir la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces hay más células parietales acá, más células principales en el otro lado. ¿Qué secretan las células principales? Factor integrador. Entonces ya más o menos acordamos eso, ya podemos ver. Y esto va a ser importante, los ganglios. ¿Sí? Distintos ganglios principales y van a tener un nombre, ¿no? La barrera N1, por ejemplo, se refiere a todas las arterias de los troncos principales. Por ejemplo, el grupo 1, el cardial derecho, cardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, supra e infrapilórica. O sea, son todos los vasos que están en las arterias principales. ¿Por qué va a ser importante? Este N1 va a ser importante saber para poder extraer los ganglios en caso de un tumor. Entonces me va a importar saber si tengo que saber más o menos para decir qué es lo que saco en caso de tumor. Ahí tenemos los de la barrera 2, troncos arteriales principales, o sea, en la salida de los troncos. Acá tenemos el tronco celíaco, arteria coronaria, hepática, tronco celíaco, ilioesclénico, y por último la barrera 3, donde corresponde a los ganglios alejados del estómago, ¿no? Ligamento hepatoduodenal, reto pancreático, arteria mesenteca superior, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me va a importar saber? Hasta la barrera 2, o D2, que es lo mismo, me va a importar bastante porque hasta acá hablo de curación cuando hago una operación de entonces, D1 o N1 y N2 van a ser las arterias que me tengo, los ganglios que tengo que sacar cuando opero un cáncer. Ahora vamos a ver cuando sea cáncer, pero más o menos para estar acordándome hasta dónde tengo que hacer la disección ganglionar.
Existen estos estudios funcionales, como tenemos que recordar, porque para patologías benignas tengo que hacer diagnóstico. Uno de ellos es el PCK, o antimetría. Consiste en medir la cantidad de ácido clorhídrico que produce el estómago en condiciones basales. ¿Para qué me va a importar eso? Hay gente que genéticamente tiene una predisposición a producir bastante ácido clorhídrico. Entonces, si produce mucho ácido clorhídrico, unos pacientes van a terminar en una úlcera o en una gastritis importante. Y si yo quiero corregirlo y no sé la causa, no voy a poder hacer un tratamiento efectivo. Entonces tengo que saber la causa y con qué puedo hacer el tratamiento. Entonces, uno de los test para decirme si hay exceso de ácido clorhídrico es el test de Gauss. ¿Ya? Medir cantidad de ácido clorhídrico en condiciones basales. ¿Cómo se hace? Se estimula con histamina o pentagastrina para que haya mayor producción. Entonces hay una medida normal y cuando excede una cantidad determinada que está medida, puedo pensar que el paciente es un hipersecretor. ¿No? Entonces tengo que pensar cómo disminuir esa secreción en caso de que el paciente tenga una úlcera. Después tenemos esto que es el clásico, la prueba de la insulina. ¿No? Esto también evalúa la acción del vago, sobre todo. Esto me va a importar en operaciones que voy a hacer donde tengo que realizar vagotomía. ¿Qué pasa? A veces yo hago la vagotomía, pienso que es el vago, que es el tronco, hago una vagotomía troncular, y lo que pasó fue de que pensé que era el tronco principal y era una rama. Entonces, ¿cómo evalúo que le he cortado el tronco principal o una rama? Haciéndole la prueba de la insulina. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone al paciente 0 a 2 unidades por kilo de insulina y después se miden los valores de insulina. De acuerdo a eso puedo establecer si el paciente ha sido vagotomizado troncularmente o no. ¿No? O sea, normalmente tiene que haber los valores bajos de insulina. Si están aumentados, en este caso han hecho una vagotomía parcial. Existe la prueba de la gastrinemia para ver en caso de tumores gástricos y el test de la secretina que me va a servir diferenciar la hipergastrinemia provocada por tumores endócrinos de otro tipo de tumores. Entonces, estas pruebas me las tengo que saber para determinar la patología benigna de un paciente con problemas estomacal. ¿Para qué? ¿Cómo positivo? Hay una medida normal, una cantidad determinada de secretina que tiene que tener en condiciones basales, y esto varía de acuerdo al laboratorio. Si eso está más de lo normal, si se aumenta, ¿no? Entonces puedo pensar de que es un tumor endocrino y no otro tipo de tumores que ahora vamos a ver dentro de lo que es cáncer de estómago. O sea, dentro del cáncer de estómago hay varios tipos de tumores. Vamos a diferenciar para qué nos puede dar. En ese momento lo vamos a hablar de eso, pero ya más o menos tengo que saber que existe pruebas que me van a diferenciar una u otra patología y me van a ayudar a hacerlo, ¿no? Una de ellas que es importante para nosotros como cirujanos es el test de Gauss, porque en base a eso le tengo que hacer la cirugía definitiva al paciente, y este de acá que es una de las cosas más importantes para nosotros cuando hacemos una vagotomía, que es la prueba de la insulina. Esa es otra prueba importante. Entonces ahora vamos a hablar de las úlceras gástricas y duodenales. ¿Qué es normalmente una úlcera? Vamos a hablar de las dos, la duodenal y la gástrica, vamos a tratar de diferenciar porque tienen cierta característica cada una muy particular que nos hace orientar en que puede ser duodenal o puede ser gástrica. Como concepto, como toda úlcera, ¿no? Es una pérdida de sustancia limitada de marcha crónica, en este caso se va crónicamente, las úlceras gástricas son de forma crónica, la mayoría, y tiene una característica, ¿no? Puede afectar todas las capas del órgano, o sea, solamente desde la mucosa, o puede llegar a pasar hasta la muscular e incluso llegar a pasar la serosa y perforar.
Su evolución se caracteriza por alternancias de periodos de actividad y periodos de remisión. Entonces, es una de las características importantes de las dos úlceras, tanto la duodenal como la duodenal. O sea, va a haber periodos que están asintomáticos totalmente y pueden estar como curados los pacientes y después otra vez vuelven con la misma sintomatología. Entonces, esto va a ser una patología frecuente en muchos, incluso en muchos estudiantes, porque vamos a ver que hay factores predisponentes, ¿no? ¿Alguien tiene úlceras de acá? Ninguno. Gastritis nomás. Gastritis la médica. Pero úlcera que no vamos a observar, ninguno. Por ahora todavía. Esta es una patología que a veces cuando se hace frecuente, nosotros creemos que la mayoría tenemos gastritis, ¿no? Porque siempre vienen los dolores, al año por lo menos tenemos que tratar el dolor. Pero cuando es cotidiano siempre conviene hacerse una endoscopía cuando dura mucho tiempo. La gastritis normalmente dura 1 o 2 días, no más, no tiene que durar más, que es lo clásico en gente, estudiantes por el tipo de vida que nos lleva, ¿no? Pero si esto es más frecuente, están semanas con dolor, conviene hacer una endoscopía, pero es muy claro que tengan entonces, mañana, servicio de gastroenterología temprano, la endoscopía, ¿qué es lo que vemos en la anatomía patológica cuando se hace una biopsia en una úlcera? ¿No? Entonces, anátomo-patológicamente se va a ver distintos tipos de características en una úlcera, ¿no? Vamos a ver desde la famosa úlcera callosa, que ya hablamos de un proceso crónico donde la úlcera está dura y el endoscopista o el gastroenterólogo informa con un callo ulceroso, ¿no? Que pueden ser las úlceras penetrantes o las perforantes, o sea, son normalmente úlceras que han pasado ya la parte incluso muscular y llegado hasta la serosis, y por eso se vuelven fibrosas. Son zonas duras, que uno incluso cuando opera puede sentirlo táctilmente y puede ubicar el lugar de la úlcera. Es eso, ¿no? Después, otro tipo es la úlcera crónica en actividad. Y este va a ser el más frecuente, lo que más se encuentra dentro de los hallazgos endoscópicos. Y por último puedo encontrarme con una úlcera curada, epitelializada, después obviamente de haber su tratamiento. Entonces, el gastroenterólogo puede encontrar cualquiera de estas cosas, que es lo más común dentro de sus informes, ¿no? Y le va a informar cualquiera de estos tipos de anatomía patológica. Vamos a hablar de la úlcera duodenal. La úlcera duodenal presenta variaciones en los distintos países. En nuestro país es bastante común, casi comparando con el resto de países de Sudamérica. Estamos más o menos a la par en cantidad de úlcera duodenal. Varía obviamente en las regiones, en cada región de acuerdo a cada país, y mucho tiene que ver con el estilo de vida de cada provincia, ¿no? En Lima es más común, más frecuente que haya más cantidad de úlceras, por ejemplo, para el estilo de vida que se lleva en la provincia. Las provincias son más pasadas, gente más tranquila, con menos estrés que la gente que vive en capitales grandes, ¿no? Donde el estrés es bastante elevado. 10% de la población mundial en algún momento de su vida tiene una úlcera duodenal. 10%, y eso es bastante. No siempre es sintomática ni se complica. O sea, hay un buen porcentaje de pacientes que son portadores de úlcera y tienen un periodo largo de estar asintomáticos. Tiene una característica la úlcera duodenal. Es una enfermedad recurrente. En la mayoría no conocemos la etiología, en la mayoría. Si no es adecuadamente tratada, puede prolongarse por muchos años. Entonces, esa es una cosa importante de la úlcera duodenal que vamos a ver que lo va a diferenciar de lo que es la úlcera gástrica, ¿no? No conocemos mucho la etiología, que ahora vamos a ver que hay muchos causantes, pero buen porcentaje no se sabe por qué se produce.
Existen factores predisponentes o determinado tipo de pacientes que tienen más frecuencia que otros, ¿no? Generalmente la úlcera duodenal puede presentarse a cualquier edad. Desde niños, ahí tenemos distintas edades, ¿no? Neonatos, niños, jóvenes y mayores. La frecuencia máxima se observa entre los 35 y 55 años, es un promedio. Y esa es la otra característica, es más común en el varón que en la mujer. La otra vez estábamos hablando de patología litiásica, algo que era más frecuente en mujeres y no en varones. En este caso estamos hablando de úlcera, el varón es más común. Seguimos con los factores predisponentes. Por ejemplo, uno de los factores predisponentes importantes para la úlcera duodenal son personas del grupo sanguíneo O, que somos la mayoría, ¿no? Vamos a ver que ahí hay una diferencia importante con la úlcera grande. El grupo sanguíneo. Es por eso que dentro de mi historia clínica, cuando haga, en caso de pacientes que tengan que hacer por úlcera, sí o sí les tengo que contar el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo es básico como factor de predisponencia. Entonces, en los que tienen la sangre universal, a la que se le llama universal, ¿no?, que somos la mayoría, somos pacientes que tenemos más predisposición de tener una úlcera duodenal. 2/3 de los ulcerosos duodenales tienen altos niveles de carcinoma. Ahí estábamos hablando de las pruebas que teníamos que hacer. En muchos pacientes el carácter puede ser hereditario en forma mendeliana, ¿no?, de generación en generación, pero de forma dominante. Y la otra característica que tienen estos pacientes que tienen antecedentes familiares es que normalmente son hipersecretores. Entonces ya tengo que pensar en pacientes jóvenes que la carga genética es lo más importante. El grupo de factor, que sería el grupo sanguíneo, que va a importar bastante, más la edad del paciente para determinar si es genético o no. Cuanto más joven, eso es de carga genética. Y acá está asociada otra cosa, ¿no? Eso es importante para todos los que fuman. El tabaco, otra vez. Ya estábamos hablando del tabaco en el esófago. Ahora nos vamos para el estómago y seguimos con el tabaco. Entonces, en pacientes fumadores, acá tenemos un estudio que son úlceras perforadas en fumadores. Es un estudio. En pacientes fumadores, fíjense el tipo versus los que no fuman. Eso ya está estudiado. Pacientes que fuman tienen una alta predisposición a que sus úlceras se les complique versus los que no. Pero hablamos generalmente de fumadores, aquellas personas por lo menos que tienen más de un matado por día, o sea, más de una caja por día. Si alguien fuma así, hay países donde eso es normal, una caja es mínimo, por lo menos 2 o 3 que es. Por ejemplo, esta es una estadística que han hecho fumadores también en Argentina, porque en Argentina el porcentaje de fumadores es elevadísimo, es alto, debe ser uno de los más altos de toda Sudamérica con respecto a fumadores, tanto mujeres como varones. El cáncer de pulmón es igual en mujeres que en varones, ¿no?, a diferencia de su por trabajo de fuman que da todo un poco, casi todo, a partir de los 12, 13 años. No es la Existen otras enfermedades que también predisponen a que se realice una úlcera duodenal. El hiperparatiroidismo es uno, el síndrome de adenomas endócrinos múltiples es otro tipo de patología que predispone a la úlcera duodenal. Pacientes con enfisema pulmonar, ya sabemos que muchas de las causas de enfisema pulmonar se dan en pacientes fumadores y en pacientes que tienen antecedentes genéticos, entonces eso también se asocia a la úlcera duodenal. Pacientes con pancreatitis crónica, pacientes con un estrés elevadísimo, alto nivel de estrés, que son los pacientes con trasplantados,
Todo eso va a favorecer a que el paciente tenga una úlcera duodenal. Dentro del otro porcentaje de que sabemos cuál es el causante, por qué se produce una úlcera duodenal, vamos a ver cuáles son. Normalmente, fisiopatológicamente, se produce una úlcera duodenal porque existe una alteración en el equilibrio entre la agresión del ácido péptico y la defensa de la mucosa. Entonces, todo lo que altere ese equilibrio que existe normalmente va a producir una úlcera duodenal. Entonces va a haber diferentes tipos de causas. Vamos a efectuar acá la causa desconocida, que es la mayoría. En este caso, la úlcera duodenal, por ejemplo, tenemos asociada a hipersecreción ácida. Estos generalmente son pacientes que tienen una carga genética importante, son pacientes hipersecretorios. Los pacientes que tienen una hipersecreción ácida exagerada son candidatos a terminar en una úlcera duodenal. La otra es asociada a Aymer o Daimer. Esto por la retrodifusión de hidrogeniones que produce y obviamente altera la barrera de la mucosa duodenal. Y esto que también, en un buen porcentaje, está asociado es el hecho de tener Helicobacter pylori, que acá lo tenemos. Paciente que tiene esta bacteria, Helicobacter pylori. En estos pacientes se puede determinar cuál es el causante. Entonces, acá podemos llegar a hacer algo para el tratamiento. Pero va a haber un porcentaje en los que no sabemos la causa, donde no vamos a poder solucionar definitivamente su problema. ¿No? Entonces, en algunos vamos a conocer, en esos podemos hacer un tratamiento adecuado y probablemente hasta curar dulce, pero en otros pacientes no vamos a poder solucionar el problema. Si me duermo es normal, ¿no? Realmente yo quedo toda la noche, así que bueno, escuchan bien. El cambio de sexo tarda. Todo eso tarda. Todo lo que hemos hecho en el trabajo mañana publicamos en Facebook las cosas. Así que me duermo en el izquierdo. Vamos a ver la primera causa. Estábamos hablando de los pacientes con hipersecreción ácida. ¿Por qué se produce la hipersecreción? Ya hemos hablado que hay una carga genética importante, ¿no? Mayor cantidad de células parietales en el estómago. ¿Dónde están las células parietales? ¿En alto o en el cuerpo? En alto. Entonces ya estoy pensando acá y veo que es un paciente hipersecretor, ¿no? Y tiene más células parietales, o sea, el antro está más cargado de más cantidad de células parietales. Ya estoy pensando de que esa hipersecreción se produce por eso. Entonces ya mi tratamiento estaría ya dirigido a esa causa. Eso es uno. ¿Cuál es la otra? Excesiva estimulación vagal. Entonces ya hay dos cosas asociadas. La otra es excesiva estimulación hormonal. Obviamente la estimulación hormonal también va por el vago. Estamos los dos asociados. Alteración de mecanismos inhibitorios, ya hemos hablado en caso de Daimer, que también puede llegar a producir eso. Y la otra es alteración de neutralizantes duodenales. ¿Eso qué quiere decir? La secreción normalmente, o el contenido duodenal normalmente que está alterado. Estas tres cosas me van a importar más para mi tratamiento definitivo. Lo que quiero curar a los pacientes es por favor de una úlcera crónica en mucho tiempo que ha fracasado el tratamiento que vamos a hacer. Cuando fracasa, tengo que buscar una solución. Y esto va a ser importante dentro de la anatomía patológica. Y me lo tengo que acordar. La mayoría de los casos de úlcera duodenal es una úlcera de cara y no de boca. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando yo busco una úlcera duodenal,
tengo que buscar, o sea, en la cara anterior o en la cara posterior. Si no veo esto en una cara anterior, una cara posterior, un techo, un piso. El techo y el piso se llaman los bordes, ¿no? Y después viene la rodilla, la primera rodilla, ¿no? Dentro de lo que es la anatomía. Entonces, ¿dónde yo tengo que buscar? Tengo que buscar en las caras, en la cara anterior o en la cara posterior, no en los bordes. Esa va a ser la diferencia en general de las úlceras gástricas. Las úlceras gástricas van a tener más predisposición en la parte de los bordes, pero es en general, no estamos hablando que todas son así, ¿no? Siempre hay excepciones, pero en general la úlcera duodenal es una úlcera de caras y no de bordes. ¿Cómo hago el diagnóstico? Y acá ya está, hemos hablado de abdomen agudo, y ya se lo saben de memoria. ¿Cuál es la clínica? Ya, entonces el dolor, y muchas veces el dolor de duodeno, ya, semeja igualito a una pancreatitis, porque cuando se complica, las úlceras penetrantes que nosotros le llamamos, el dolor es en la columna, en la parte dorsal, bien típico también de una úlcera duodenal, ¿no? Depende cómo esté. En general, el dolor era de esa forma. ¿Qué otra cosa tenía importancia? Cuando en algunos pacientes, ¿no? El dolor epigástrico, y lo importante que el dolor tenía periodos y tenía un ritmo, ¿no? En algunos pacientes, ¿a qué se refiere? A que en algunos pacientes existe 3 tiempos, ¿no? O sea, tiene el dolor el paciente, comía y después con la comida calmaba, ¿no? Eso es lo típico de los úlceros duodenales cuando existe, pero cuando no existe, no hay. O sea, no, el dolor puede ser solamente epigástrico sin ninguna relación con el tiempo. ¿Qué otra cosa es importante? Generalmente los que tienen úlcera duodenal se agravan y tienen dolor y molestias con los ácidos, sobre todo con productos lácteos, como la leche. O sea, cuando consumen leche, los que tienen úlcera duodenal les produce dolor. A diferencia de esto, que supuestamente tenían dolor, comían y les calmaba. Pero en este caso no les va a pasar eso, la leche les produce dolor, ¿no? Es por eso que teníamos otros síntomas como vómitos y náuseas que puede haber en determinadas circunstancias, no es algo típico, pero sí puede producirse las dos cosas cuando hay úlcera, ¿no? Vómitos y náuseas. Cuando se complica puede haber hematemesis o melena, que eso después lo vamos a hablar en complicaciones, pero también la úlcera duodenal obviamente puede tener eso, y obviamente se puede cicatrizar y también producir una estenosis como complicación. Ahí tenemos una que es la hemorragia, vemos un vaso que está sangrando y estos vasos rápidamente pueden descompensar al paciente. ¿Qué encuentro al examen físico? Al examen físico puedo encontrar diversas formas de pacientes. O sea, supuestamente en los pacientes que tienen la secuencia de dolor, comida y calma, esos pacientes en general van a tener una tendencia a comer bastante para que el dolor se le calme y esos van a ser obesos, ¿no? En cambio, en otros pacientes pueden tener el adelgazamiento. Por ejemplo, como yo les decía, toman leche y les produce ardor, esos no tienen secuencia. Entonces esos pacientes pueden no querer comer porque la comida les produce molestias, ¿no? Ahí pueden ser obesos o pueden ser hasta caquéticos. Entonces, ¿qué cosa voy a encontrar en estos pacientes? Depende de las condiciones, encontraré su situación de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué estudios hago? Lo primero es la radiología, y la radiología todavía no ha sido abandonada, ¿no? O sea, la radiología es un estudio que se sigue haciendo en caso de las úlceras. Claro que ha sido reemplazado y es el estudio más rápido y más ideal, la endoscopía. Y la endoscopía nos permite hacer inmediatamente una biopsia, ¿no? Pero acá tenemos que aprender una cosa que es importante. No, la radiología primero, antes de hablar del otro tema. Ahí tenemos la radiología, tenemos lo que dice la B y al lado hay una estenosis en el duodeno, esa es una de las complicaciones que puede llegar a tener en esta. ¿Cómo se llama el estudio radiológico? Estudio varitado, pero otro nombre así más se llama seriada esófago gastroduodenal, ¿no? Seriada esófago gastroduodenal, no, pero puedo tener estudio, si no me acuerdo ya estudio varitado de duodeno, pero no es lo que pides, ¿no? Porque va desde arriba, entonces se llama seriada esófago gastroduodenal, ¿no? Porque evalúo todas las cosas. Ese es en la radiología. Lo más importante, la endoscopía.
hemos hablado de que una de las causas, ya en algunos pacientes, no en todos, podría ser el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que tengo que tratar de hacer es, puedo hacer la biopsia, pero solamente con la idea en duodeno de buscar Helicobacter pylori, ¿sí? No con la idea de que puede ser un cáncer. Las úlceras de duodeno no se cancerifican, ¿sí? Las que sí son obligatoriamente necesarias, necesito sí o sí hacer biopsia para cáncer y para Helicobacter, es la gástrica. En cambio en esta solamente para buscar Helicobacter, no con miras de malignidad. O sea, si yo pongo, por ejemplo, en esto, le he hecho una biopsia, ¿no?, para ver si es maligno y lo he mandado al examen citológico, es porque no tiene idea la fisiopatología de lo que es la úlcera duodenal. La úlcera duodenal no se maligniza, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, ¿para qué le pido la biopsia? Solamente con la idea del esto. Entonces, ahora, la biopsia tengo que sacar de tejido sano, alrededor de la úlcera del tejido sano, no de la úlcera. Porque si saco de la úlcera va a ser negativo, no voy a encontrar. ¿Se entiende? Entonces, yo saco la biopsia de tejido sano periférico a la úlcera, no del borde de la úlcera. Si yo saco del borde o de la misma úlcera, va a salir siempre negativo. Hay mucha gente que no sabe eso y las biopsias lo sacan ahí. Entonces siempre hay que preguntar al gastroenterólogo, no todos conocen, ¿de dónde ha sacado la biopsia? Porque te puede salir negativo y dices, disculpe, ¿de dónde ha sacado la biopsia? De la úlcera, de la misma úlcera, sí, es negativo. De hecho, tienes que sacar de tejido, de alrededor de tejido sano, ¿sí? Endoscopía, entonces, eso sería una de las cosas importantes, ¿no? Entonces, lo más importante son los dos estudios, ¿no? Todavía los rayos y la endoscopía, pero lo más importante es la endoscopía. Prácticamente con la endoscopía ya tengo todo el diagnóstico y por ahí a veces no es necesario hacerle la radiología. Pero la radiología, sobre todo, ¿en qué va a ser importante? Cuando se complica. Cuando está haciendo una estenosis, es mucho mejor el estudio varitado, porque se ve muy bien, que el estudio... ¿Ya? Entonces estamos... ¿Y cuál va a ser el tratamiento de la úlcera duodenal? Tenemos dos tipos de tratamiento, el médico y el quirúrgico. Antiguamente el quirúrgico estaba desplazando al médico, hoy en día ya ha cambiado las cosas con todos los nuevos medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos como tratamiento médico en el mercado? ¿Qué tenemos? La duodeno, para las úlceras. ¿Vale? Inhibidores de bomba, ¿no? Inhibidores de bomba, uno, puede ser un tratamiento. Dentro de los inhibidores de bomba, ¿cuáles tenemos? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, son los nuevos cánceres, ¿no? Todos con distintas dosis, pues son inhibidores de bomba en realidad, ¿no? Uno más potente que el otro, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Antagonistas, como que, por ejemplo, la ranitidina, ¿qué es esto? ¿La ranitidina tiene algún inconveniente? Una que tiene tolerancia, o sea que quiere decir que después de cierto tiempo no les va a producir nada, y tengo que ser, eso también. Y la otra que es una cosa importante, sobre todo, es el problema renal, que puede producir daño renal, y tengo que conocerlo. Entonces, la ranitidina puede tener tolerancia y puede tener daño renal. Las dos cosas lo tengo que tomar en cuenta para mi tratamiento, depende de las circunstancias como esté el paciente. ¿Oye? Si el paciente tiene insuficiencia renal, tengo que tener cuidado con el tema de la ranitidina, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa conozco? Protectores de mucosa, ¿cómo qué más o menos? Sucralfato, una, ¿qué otra? Bismuto. ¿Y el bismuto produce algún problema? Aparte de la coloración, es una de las cosas a veces que es un problema en los pacientes que toman bismuto, es el estreñimiento que les produce, ¿no? El estreñimiento, hay muchos pacientes que les complica el problema porque no pueden defecar, no pueden seguir, eso les trae más malestar y es un problema, ¿no?, con el tema del bismuto. El bismuto puede traer eso. Después tenemos el que me han dicho el sucralfato, otra, hidróxido de aluminio y hidróxido de manganeso, ¿no?, que es el famoso, la más común, el amilante, ¿no?, uno de los más comunes. Vamos a ver todo lo que hemos hablado, ¿no? Ahí tenemos, o sea, en medicamentos tenemos un arsenal de drogas para hacer un tratamiento médico. Pero para que la idea sea buena, primero tengo que saber la fisiopatología, y hemos dicho dentro de la fisiopatología, una puede ser por hipersecreción. Si hay hipersecreción, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería mi idea?
disminuir la secreción de alguna forma. Entonces, la secreción se da por estimulación hormonal, una, ¿no es cierto? Por estimulación neuronal, vagal. Entonces, tengo que inhibir esas dos cosas para tratar de agarrar. Entonces, una de esas podría ser los inhibidores hormonales, como es, por ejemplo, la ranitidina. Pero a eso me faltaría algo más, ¿no? Ahora, la otra es hipersecreción de ácido clorhídrico, por ejemplo, que puede llegar a, si hay hipersecreción, ¿qué tendría que hacer? Tratar de proteger la mucosa. Entonces, tendría que asociar, de repente, un inhibidor, por ejemplo, la ranitidina, con un protector de mucosas, ¿no es cierto? Pero a eso le agrego la otra. ¿Cuál era el otro causante? El Helicobacter pylori, en un porcentaje mucho menos que la gástrica, claro, pero también existía. Y si me sale positivo y la biopsia la han hecho donde deben de hacerle, entonces tengo que hacer el tratamiento de esto. Entonces, ¿qué tengo para tratar el Helicobacter pylori? La clásica, ¿no? Que hay un montón de productos ahora que ya vienen completos, que es la famosa, el tratamiento importante, que es la amoxicilina más claritromicina, ¿no? Y a eso le ponen un inhibidor de bomba, que en este caso sería el pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, cualquiera de ellos estaría bien. Esa es una alternativa, pero también tengo otras alternativas. Puedo usar metronidazol también para el Helicobacter, y se usa con amoxicilina y metronidazol, es otra alternativa, por ejemplo. También puedo usar la tetraciclina como otra alternativa para el Helicobacter pylori, asociado a la misma claritromicina con tetraciclina. ¿En qué casos puedo llegar a hacer eso? Obviamente en casos de que sean alérgicos y tenga que tener otro tipo de alternativa. Lo concreto es que necesito dos drogas, sí o sí, que han demostrado que tienen mejor resultado que una monodroga. ¿Bien? Ese sería en caso del omeprazol. Es el tratamiento. Entonces, medicación antiácida, ya hemos dicho, todos los hemos mencionado, sedantes en algunos pacientes hipersecretores, son hipersecretores humorales, o sea, pacientes muy nerviosos, muy ansiosos. En esos pacientes lo tengo que calmar. Y probablemente en esos pacientes ansiosos, que tengo que hacer? Tratar de tranquilizarlos. Y una de las cosas es darlo sedantes. Lo más importante, dentro de los sedantes, ¿qué darían ustedes? Clonazepam. Clonazepam, en realidad, más que esto, es uno dentro de las benzodiazepinas. El clonazepam se usa más para lo que son convulsiones y para eso. O sea, se puede llegar a usar, no es la benzodiazepina ideal para ese tipo de casos. Sería mucho mejor usar un bromazepam, por ejemplo, que sí se puede llegar a hacer para eso, ¿no? Obviamente no usar diazepam, porque acuérdense que la vía media del diazepam es muy larga. Entonces lo tendría muy sedado al paciente por mucho tiempo. La idea es solamente calmar la ansiedad, o la otra es tratar de que el paciente pueda descansar por lo menos, porque los dolores les vienen en general cuando se levantan. O sea, se levantan y a la mañana aparecen con esos dolores. Entonces la idea es tratar de que a la noche tengan, por lo menos descansen mejor y puedan llegar a estar más tranquilos, ¿no? Sean ranitidina, ya hemos hablado, omeprazol o las de estas. Y para la erradicación del Helicobacter pylori y en general todo eso. Y ahora tenemos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico ya lo vamos a mencionar rápidamente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener idea qué es lo que el resto de cuál es mejor, qué tipo de cirugía va a ser mejor. Eso es mejor para el especialista, no para ustedes. Ustedes tienen que llegar a ser que dentro de la cirugía existe la misma idea que el tratamiento médico. O sea, por un lado disminuir la parte humoral y hormonal, y por otro lado proteger la parte gástrica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Una de las ideas es, por ejemplo, proteger el estímulo humoral y neuronal. ¿Y eso cómo se consigue? Mediante una vagotomía, ¿ya? Entonces, la vagotomía es uno de los tratamientos que hoy en día en algunos pacientes que llegan a ser quirúrgicos, ahora vamos a ver cuáles son quirúrgicos, se puede llegar a hacer. Y dentro de las vagotomías tengo varias. Tengo vagotomías tronculares, selectivas y ultraselectivas, ¿no? Lo vamos a mencionar rápido, ¿no? Vía troncular, vagotomía selectiva y superselectiva o ultraselectivas, que son exactamente la misma. Y ahí tenemos el dibujito como para fijar. Fíjense, arriba, la parte de rojo es la troncular, más abajo es la selectiva y después está la otra que es la superselectiva, o sea, tratando de hacer. En el dibujito este es muy bonito, se ve muy, muy hermoso. Pero anda pues a hacerlo en el momento, es más difícil de encontrar esto, entonces no es más común. Dentro de esos hay algunos que tienen mejor resultado que otros, ¿no?
Y como les digo, esas son cosas del especialista. En general, como para saber a grandes rasgos, las tronculares son las que mejor resultados tienen, ¿sí? Pero hay una variante también incluso que ahora ha salido, ¿no? Y se hace, que es la superselectiva. Mejor dicho, la que se hace la vagotomía superselectiva, pero en forma laparoscópica. Es similar al otro. En vez de cortarlo más arribita, lo cortas alrededor de la mucosa. Es una seromiotomía, se llama esto, ¿no? Es una alternativa, una idea. Pero esto es lo que quería un poquito que hagan. Fíjense los tipos de vagotomías. Ultraselectiva, troncular y vagotomías tronculares con distinto tipo de cirugías. Por un lado disminuíamos con el vago lo que estábamos diciendo, la estimulación hormonal y neuronal, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos faltaría? Hay hipersecreción abajo. ¿Y quiénes secretaban? ¿El ácido clorhídrico qué células era? ¿Ya? Entonces, las células parietales o principales. Ya. Entonces yo quiero disminuir las células parietales. ¿Dónde había más cantidad? En el antro. ¿No es cierto? En el antro es donde más cantidad hay. Entonces, ¿cuál sería lo ideal para disminuir toda la secreción? Antrectomía. Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora hay otros que hacen otro tipo de cirugías y vamos a ver por qué. Fíjense, dice vagotomía solo, tasa de recurrencia de 5 a 15%, si nosotros nos sigamos, ¿no? Vagotomía troncular y piloroplastía, hay otro que es la piloroplastía después de hacer la vagotomía, ¿no? 5 a 15%, pero fíjense la otra, vagotomía troncular con andrectomía, cuando he sacado todo lo más necesario, ¿ya? Y toda la estimulación de la úlcera lo he sacado, tiene un menos del 2%. Entonces, hoy en día, la cirugía que ha demostrado que mejor resultados tiene cuando se hace es la vagotomía más andrectomía. ¿Y cómo se ha conseguido en esa idea? Disminuir todos los estímulos por todos los lados. Y se ha conseguido este tipo de cirugía, ¿ya? Como para que tengan una idea más o menos. En realidad, esto ya les he dicho que es mucho más para el especialista. Por eso lo pasamos rápido. Vagotomía y andrectomía, ¿no? Ahí tenemos la vagotomía troncular y la andrectomía como cirugía ideal. Pero también tiene sus complicaciones cuando yo hago la vagotomía, ¿no? Puede haber todas estas cosas, retención, diarrea, recidivas ulcerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a pasar rápido, que no nos lo voy a preguntar ni de casualidad. Hay algunos síndromes que favorecen todavía de que falle, por ejemplo, una vagotomía. El síndrome de Solling-Ellison, las resecciones gástricas no han sido adecuadas, y drogas ulcerógenas, etcétera, etcétera. Lo importante es saber de acá, lo que quiero que sea concreto es saber de que se hace una vagotomía y dentro de las vagotomías la troncular es la mejor y para sacar todo el estímulo de ácido clorhídrico se saca todo el antro, que son donde están la mayor cantidad de células. Y nada más, ¿sí? Saber qué hace, qué no hace, eso es ya propio del especialista. Entonces tengo tratamiento médico, ya sabemos cuál, y el tratamiento quirúrgico, que la idea era sacar todos los estímulos que producen la úlcera. ¿Okay? ¿Se ha entendido eso o hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Ninguno? ¿Compañero? ¿No entendí? ¿Le preguntaron? ¿O ya se ha dormido?